Ok. Bueno, hoy estamos para desarrollar la lección número 4 de esta serie sobre los evangelios. Hoy vamos a desarrollar lo que sería el evangelio según San Lucas. Y el evangelio según San Lucas también tiene sus características, y como cada evangelio, ciertamente. Y es bastante interesante este evangelio. Y nos demos cuenta o no, la, la humanidad está perdida, lastimosamente. ¿Sí? El Evangelio es conocido como buena nueva o buena noticia. Y la contraparte de esa buena noticia es una mala noticia que nos llega a nosotros diciéndonos que la humanidad está perdida, que la humanidad está caída, que la humanidad está desesperada, sin ayuda ni esperanza, y no hay escapatoria del juicio, que el ser humano está condenado. Pero el Evangelio de Lucas nos recuerda que a costa de su propia vida, Jesús vino a salvarnos. Nos recuerda puntualmente eso, que Jesús vino a dar su vida por los pecadores como nosotros. Y eso no es algo de Lucas nomás, no es algo que permea todos los evangelios. Una y otra vez nos dice que Cristo es el Hijo de Dios encarnado que vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Así que en esta lección, como en las anteriores, primero vamos a considerar lo que es el trasfondo del Evangelio según San Lucas. Segundo, veremos su estructura y contenido. Y tercero, observaremos algunos de sus temas principales, así de manera bien breve en cuanto a esos temas puntualmente para que podamos identificarlos bien. Y bueno, vamos a comenzar ya viendo lo que sería el trasfondo. ¿Ok? Y en lo que respecta al trasfondo, tenemos tres cosas que considerar: autor, audiencia original, fecha y propósito. Allí como se puede observar en el PowerPoint. Bueno, em, como sabemos según el orden canónico, Lucas es el tercero de los cuatro evangelios y sería el tercer evangelio sinóptico. Y tenemos en cuanto a la autoría de este libro, de este evangelio, tenemos evidencias que apuntan a Lucas como el autor de este evangelio, así como los detalles de su vida y obra que se desprenden de los textos bíblicos y también de la tradición cristiana primitiva. En cuanto a la evidencia bíblica, los prefacios de Lucas y del libro de los Hechos, vemos que ambos libros están dirigidos a un tal Teófilo, ¿sí? A Teófilo. Y presentan un estilo literario muy similar, lo que sugiere que ambos libros son obras de un mismo autor. También tenemos, en cuanto a la evidencia bíblica, los testimonios de Pablo. En este caso, las epístolas paulinas mencionan a Lucas como un colaborador cercano, especialmente en los últimos años de su ministerio. O sea que Lucas era alguien muy cercano a Pablo y a su ministerio. Y también tenemos la narrativa en primera persona en Hechos. O sea, eso es muy interesante, porque la narrativa en primera persona en algunos pasajes del libro de los Hechos, como el viaje a Roma, vincula al autor con los sucesos que se narran allí, con esos sucesos narrados, y eso refuerza aún más la identificación con Lucas. Entonces, en cuanto a la evidencia bíblica evidencias que sustentan la autoría de Lucas o más bien son los prefacios de Lucas y Hechos, los testimonios de Pablo y la narrativa en primera persona que encontramos en el libro de los Hechos. Pero también tenemos evidencia extrínseca o evidencia externa. Por ejemplo, los manuscritos antiguos como el Papyrus 75, fechado em, alrededor del año 180, ¿sí? Fechado
alrededor del año 180 después de Cristo. Y otros manuscritos antiguos también atribuyen a Lucas este evangelio. O sea, dicen que Lucas es el autor de este tercer evangelio sinóptico. Pero también tenemos el testimonio de la iglesia primitiva, documentos como el fragmento muratoriano, tenemos los escritos de Ireneo, tenemos los escritos de Clemente de Alejandría, también los escritos de Tertuliano, que confirman la autoría lucana. Cuando decimos lucana, estamos apelando a Lucas, ¿sí? Entonces, tenemos acá la evidencia bíblica, tenemos la evidencia extrínseca, que sería la evidencia de la tradición, información que adquirimos a partir de la tradición, y también podemos hacer una apelación a la historia personal de este autor, que es Lucas. ¿Qué podemos decir en torno a Lucas? Él no fue un apóstol, ¿sí? Ojo con eso. Lucas no fue un apóstol. La razón por la cual Lucas no se presenta como testigo ocular de los eventos, sino como investigador que recopila testimonios de otros, ¿ok? Él es un investigador que está recopilando testimonios de otros. Eso es por un lado. También tenemos que considerar en torno a Lucas, aparte de que no fue un apóstol, él fue un gentil, ¿sí? Y habíamos hecho la explicación la clase pasada al final de qué significa ser gentil o qué significa la palabra gentil. Una persona no judía, en este caso, bien puntual, ¿sí? Entonces, un gentil es una persona no judía. Lucas no era un judío, o no fue más bien un judío. Y esto podemos ver en su dominio del griego. O sea que él tenía un dominio muy claro del griego y eso sugiere claramente que Lucas era un gentil. Y la ausencia de su nombre entre los judíos mencionados por el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 11, también sugiere que él era un gentil convertido, es decir, que él no era un judío, ¿ok? Por otro lado, era un hombre bien educado. Podemos decir era un hombre letrado. ¿Qué significa eso? Un hombre de letras, ¿ok? Era un hombre bastante educado, su estilo literario bastante sofisticado y su profesión de médico indican un nivel de educación superior. O sea que era una persona bastante educada. Y también fue un colaborador del apóstol Pablo. O sea, él no fue un apóstol, él fue un gentil, era un hombre bien educado y fue un colaborador del apóstol Pablo, porque Lucas acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros, como se detalla en el libro de los Hechos, en cuyo libro él también es el autor, ciertamente. Entonces, la combinación de evidencias bíblicas y extrínsecas, que sería la tradición, en este caso, o evidencia externa a la Biblia, apunta de manera contundente a San Lucas como el autor de este tercer evangelio. Su perfil como médico gentil, bien educado y colaborador cercano del apóstol Pablo concuerda con los datos proporcionados en los textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Además, su perspectiva como un historiador, porque él también era un historiador, en este caso que se encontraba recopilando testimonios, eso lo convierte en un historiador, em, le otorga un carácter único a Lucas, ¿sí? O sea, él tenía una perspectiva como un historiador, porque él se encuentra recopilando testimonios de testigos oculares y eso, de manera particular, le otorga a Lucas un estilo único a su evangelio. El siguiente punto que tocamos acá dentro de lo que sería el trasfondo es en la audiencia original. Y cuando consideramos la audiencia original de este Evangelio de Lucas, nuestro material, ese material que ustedes tienen, que han leído, que leemos, este material se centra en dos aspectos principales. En Teófilo como destinatario principal, ¿sí? A nuestro material, a la luz de lo que es el Evangelio de Lucas, dice, hay dos aspectos principales y centrales que encontramos en el Evangelio según San Lucas. Teófilo como destinatario principal
y la posibilidad de una audiencia más amplia. Son dos aspectos principales. Entonces, el prefacio, el prefacio, el comienzo del Evangelio de Lucas, ahí ya vemos a un tal Teófilo, que era su patrocinador, el patrocinador de Lucas, y posiblemente también alguien que apoyó financieramente el escrito de Lucas. En Lucas, en capítulo 1, versículo 3, allí Lucas se dirige, o más bien dirige su trabajo al excelentísimo, esa es la palabra que usa él, excelentísimo Teófilo o cratiste Teófilo. Y el término cratiste era básicamente una expresión de alto honor. O sea que Lucas se dirige a Teófilo otorgándole un honor bastante elevado. De hecho, es una palabra que solo es usada para describir a otras dos personas en todo el Nuevo Testamento. En este caso, los gobernadores romanos, Félix y Festos. Entonces, si Teófilo no tenía un rango oficial romano alto, en este caso, lo más probable es que Teófilo era una persona de prestigio y de mucha importancia. Pero la relación existente entre Lucas y Teófilo era más compleja que un simple patrocinio. No se trata de que, no era meramente de que, no se trata meramente de que Teófilo estaba patrocinando a Lucas, sino que en cierto sentido Teófilo también era un estudiante de Lucas. En Lucas capítulo 1, versículo 3 al 4 leemos lo siguiente: Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es lo que leemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Lucas. ¿Qué significa esto? Que Teófilo ya sabía acerca de Jesús, pero Lucas escribió este completo y ordenado relato de la vida de Jesús para darle a Teófilo confianza en lo que le había enseñado. ¿Sí? Teófilo ya sabía de Jesús, Teófilo estaba siendo enseñado por Lucas y Lucas se esfuerza al investigar, a recopilar datos de testigos oculares para darle un documento ordenado en torno a la vida de Jesús, para darle confianza a Teófilo. Y habiendo visto que Lucas explícitamente citó a Teófilo como su primer lector, también es útil pensar que Lucas escribe a una audiencia más amplia. O sea, no podemos decir que Lucas escribe solamente para Teófilo. O sea, es bastante útil que pensemos más allá de Teófilo. Por eso decimos que Teófilo es el primer lector de Lucas, pero que no se limita a Teófilo, sino que tiene una audiencia más amplia, más allá de Teófilo. Ahora, la costumbre de compartir escritos entre los primeros cristianos sugiere que este Evangelio de Lucas no se limitó justamente a Teófilo. De hecho, el estilo elaborado que nosotros encontramos acá en este Evangelio y la extensión también de este Evangelio, ambos, tanto el estilo elaborado como la extensión, indican que Lucas tenía en mente una audiencia más amplia, una audiencia principal de cristianos no judíos, es decir, cristianos gentiles. Así que el estilo griego y el énfasis en la universalidad del Evangelio apuntan a cristianos gentiles como el público principal. Pero el Evangelio también habría sido valioso para los judíos cristianos. O sea, no significa que Lucas escribió de manera exclusiva para cristianos gentiles. Obviamente, este documento también era un documento valioso para judíos, categóricamente. Así que, en resumen, podemos decir que el Evangelio de Lucas, aunque dirigido inicialmente a Teófilo, fue concebido para ser compartido, para ser leído por una comunidad mucho más amplia de cristianos y especialmente cristianos no judíos, es decir, cristianos gentiles. Y al comprender la audiencia original, nosotros podemos apreciar mejor la intención del autor.
y aplicar su enseñanza a nuestra propia vida. Y ojo, si Lucas escribió principalmente a una audiencia no judía, acordémonos, nosotros tampoco somos judíos. Entonces, con una mayor aplicabilidad a nuestras vidas, podemos acercarnos a leer este evangelio categóricamente, aunque cabe decir que todo el contenido bíblico es aplicable a nuestras vidas. Eso es muy importante. Y el tercer punto dentro de este trasfondo es la ocasión y el propósito. En este punto nosotros consideramos siempre la fecha, la de escritura o la fecha de composición, ¿verdad? Del documento que estamos analizando. En este caso, el Evangelio de, según San Lucas o el Evangelio de Lucas. Entonces, el Evangelio de Lucas fue escrito entre los años 65 y 67 DC, después de Cristo. Entre los años 65 y 67 después de Cristo. ¿En base a qué decimos eso? En base a dos argumentos principales. El primer argumento es la dependencia de Marcos y el segundo argumento en los eventos históricos que podemos encontrar en el libro de los Hechos. En cuanto al primer argumento, la dependencia de Marcos, es cierto que Lucas utilizó el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes. Y decimos que en cuanto a la datación, Marcos es el primer evangelio. Y hemos explicado anteriormente que Marcos no fue uno de los 12, pero Marcos tuvo a Pedro como fuente. Entonces, por eso es que Mateo y Lucas usan a Marcos como fuente, por esa causa, por esa razón bastante lógica y comprensible. Entonces, dado que Marcos se estima que fue escrito alrededor del año 64, es lógico suponer que Lucas lo escribió posterior al año 64, ¿sí? Si Lucas tuvo a Marcos como fuente, que se escribió en el año 64, entonces obviamente Lucas tuvo que escribir su obra después o posterior al año 64. Y el segundo argumento son los eventos históricos en hechos que apuntan sin duda a una fecha no posterior al 69. O sea, tenemos eventos históricos en el libro de los hechos que nos ayudan a delimitar y nos dicen que la fecha que se maneja en cuanto a la datación del Evangelio de Lucas no es una fecha que va más allá del año 69 de Cristo. Y probablemente mm, no se trata de una fecha más tarde que el año 67, ¿sí? O sea, no va más allá del 69 ni tampoco más allá del 67. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Lucas no registró eventos importantes, como por ejemplo el martirio de Pablo. Él no registra eso. Y Pablo murió alrededor del 65 después de Cristo. Y él no registra el martirio de Pablo. Tampoco él registra la persecución a los cristianos que se inició con Nerón, la persecución nerónica, que terminó en el año 68. Inició en el 64 y culminó esa persecución en el 68. Obviamente que otros emperadores después también persiguieron a los cristianos, pero la persecución nerónica en particular inicia en el 64 y culmina en el 68. Lucas no registra esa persecución y tampoco registra la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces, esa, esa falta de registros históricos sugieren que Lucas, que se escribió primero que el libro de los Hechos, se escribió entre el 65 y el 67, probablemente tirando más hacia el 67, ¿sí? Entonces son importantes omisiones históricas que encontramos en el libro de los Hechos, cuyas omisiones sugieren que Lucas escribió hechos antes de que estos eventos tuvieran lugar, o por lo menos antes de que él se diera cuenta de estos hechos históricos. Entonces, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Lucas fue terminado incluso antes de que él escribiera el libro de los Hechos. Ojo con eso. Entonces, parece mucho más probable que Lucas completó su Evangelio en el año 67 o hacia el año 67 después de Cristo. Y es casi seguro que lo terminó antes del 69. Eso es categórico. O sea que no podemos datar o fechar el Evangelio de Lucas más allá del año 69. an- em, Antes de la caída de Jerusalén, sí o sí fue escrito, no posterior. Acuérdense que Jerusalén fue destruida en el 70.
Y la escritura de Lucas no pudo haber sido escrita posterior al 70, pero sí anterior al 70. Eso es categórico. Ahora, en cuanto al propósito de Lucas, él tenía dos objetivos principales al escribir su evangelio. En primera instancia, fortalecer la fe de Teófilo y también la fe de otros cristianos gentiles. O sea que en un contexto de creciente persecución, de creciente divisiones también dentro de la iglesia, Lucas buscaba asegurar a los creyentes gentiles que habían creído ciertamente en Cristo. Él quería asegurarlos, él quería enraizarlos en Cristo para que ellos pudieran estar fortalecidos en pleno contexto de persecución, en pleno contexto de división. Y en segundo lugar, él quería afirmar la universalidad del reino de Dios. O sea que Lucas quería demostrar que el reino de Dios no era exclusivo de los judíos, sino que estaba abierto a todas las naciones. Por eso es que estoy diciendo la universalidad del reino, o sea que el reino no se limita a una nación, no se limita a una cultura étnica. Así que los cristianos gentiles eran parte integral del pueblo de Dios, así como hoy lo sigue siendo. Los cristianos no judíos o las personas no judías pueden ser parte integral de este reino al creer en Cristo categóricamente. Así que el autor también destaca eh, dos desafíos particulares que enfrentaba la iglesia en el momento en que Lucas escribió su obra, o su evangelio más bien. El primero, desafíos particulares, persecución. Acuérdense que la persecución de Nerón generó temor, generó dudas entre los cristianos, quienes cuestionaban si realmente Jesús había traído el reino de Dios. Y las divisiones internas son dos desafíos particulares. Y es muy curioso que Lucas no haga mención de esta persecución nerónica en el libro de los Hechos. Eso es bastante curioso. Pero ciertamente existía tensión entre los cristianos judíos y los gentiles, lo que planteaba dudas sobre el tema de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Pero eso era una división interna, ¿sí? Eran desafíos particulares que la iglesia estaba atravesando. Y así que para abordar estos desafíos, ¿qué hace Lucas? Lucas presenta a Jesús como el Mesías. Él refuerza la identidad de Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Y no solamente eso, él enfatiza la universalidad del Evangelio. O sea que Lucas está demostrando que la salvación es para todas las personas, sin distinción de raza, sin distinción de origen, y él ofrece al mismo tiempo un relato detallado y ordenado, o sea que él proporciona una narrativa clara, una narrativa convincente sobre la vida y la obra de Jesús, fortaleciendo así la fe de sus lectores. Así que el Evangelio de Lucas fue escrito en un contexto histórico bien específico, marcado por la persecución, por las divisiones internas de la iglesia, y Lucas, a través de su narrativa, él buscaba fortalecer la fe de los cristianos gentiles, él buscaba afirmar la universalidad del reino de Dios, así que su obra se convirtió en un pilar fundamental para la iglesia primitiva y ciertamente continúa siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos de hoy. Así que es muy fundamental. Y así de manera sintética podemos decir, para terminar esta parte del trasfondo y pasar al siguiente punto, fecha alrededor del 65 o 67, o sea, entre el 65 y 67 después de Cristo. Propósito de esta obra: fortalecer la fe de cristianos gentiles y afirmar la universalidad del reino de Dios. El contexto histórico: persecución y divisiones internas en la iglesia, y el mensaje clave de que Jesús es el Mesías y que el reino de Dios está abierto para todas las personas. Así que esto proporciona una visión general de la ocasión y el propósito del Evangelio de Lucas en base a la información que se presenta en el texto original. ¿Ok? También tenemos el siguiente punto a tratar: la estructura y el contenido. Y acá es bastante importante, yo le puse así como una estadística para que vean cuál es la sección que más em, abarca, o cuál es la sección más larga dentro del contenido de este evangelio, ¿sí? Y es bastante importante porque la primera división principal del evangelio describe los comienzos de Jesús y se enfoca
en la región de Judea y el río Jordán. Y como estoy leyendo lo que dice el PowerPoint, dice que esta sección abarca el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y eso sería un 15% del escrito, de todo el escrito de este Evangelio de Lucas. La segunda división habla sobre el ministerio de Jesús en Galilea, que se extiende del capítulo 4 hasta el 9. Y sería un 22% de todo lo que Lucas escribe. Y tenemos la tercera división principal que reporta el viaje de Jesús a Jerusalén y es la sección más extensa porque es una narrativa extensa que abarca el 41% de lo que Lucas ha escrito en su evangelio. Y la cuarta división principal ya es sobre el ministerio de Jesús en y cerca de Jerusalén, que es una sección bastante corta, breve, que ocupa el 11%. Y la quinta y última división principal del evangelio de Lucas es la narración de la crucifixión y resurrección de Jesús fuera de Jerusalén, que también es una sección de 2 capítulos prácticamente. Entonces, también ocupa un 11% de todo lo que Lucas escribe dentro de su evangelio, ¿sí? Esos que están señalados dentro del rectángulo son las secciones que voy a estar, sobre las cuales voy a estar hablando un poquito, porque no puedo abarcar todo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Así que, en cuanto a los comienzos de Jesús, quisiera enfocarme en cuanto a los comienzos de Jesús, porque Lucas inicia indudablemente allí, ¿sí? Y es interesante que el relato de Lucas sobre los comienzos de Jesús inicia un poco antes del nacimiento, no inicia con el nacimiento de Jesús, sino un poco antes del nacimiento de Jesús. Y eso se extiende por toda su vida hasta antes de su ministerio público. Entonces, la preocupación principal que encontramos, la preocupación principal de Lucas que encontramos en estos capítulos, fue mostrar que Jesús fue tanto hijo de Dios como hijo de David, haciéndolo verdaderamente divino y verdaderamente humano. De ahí tenemos la frase latina vera homo vera deus, en referencia a Jesús, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en cuanto al vocabulario preciso, sería incorrecto decir totalmente hombre y totalmente Dios, porque si es totalmente hombre, entonces no hay cabida para que sea divino. Y si es totalmente divino, no hay cabida para que sea hombre. Por eso no se usa la palabra totalmente, se usa la palabra verdaderamente. Esa es la precisión lingüística y teológica que se usa para definir a Jesús como Dios y hombre. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, como el hijo de David, ¿sí? Jesús era también el Mesías, el Cristo, aquel que iba a proveer salvación al mundo, trayendo el reino de Dios a la tierra. Y a través de esta narración, Lucas regularmente, de manera regular, él se refiere a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento con el fin o con el propósito de mostrar que Dios estaba cumpliendo estas promesas a través de la persona de Jesús. Y por lo tanto, la única manera de ser fiel a Dios y heredar las bendiciones de su reino era recibir a Jesús como Rey y Salvador. Entonces, eh, esa es la preocupación principal que encontramos en torno a los comienzos de Jesús en la narrativa de Lucas, ¿sí? Y el relato ciertamente comienza con los anuncios angelicales del nacimiento de Juan el Bautista y también de Jesús. O sea que tenemos dos nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. Gabriel revela a Zacarías y María los roles proféticos de sus hijos. Juan prepararía el camino para el Mesías y Jesús sería el Salvador del mundo. Lucas capítulo 1, versículo 3 dice, en referencia a Juan el Bautista, y el ángel dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan, dice. Y en el capítulo 1, versículo 31, dice, y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces,
los nacimientos, en plural, los nacimientos, y las primeras experiencias de ambos niños son narradas aquí, en este Evangelio, destacando de tal manera el cumplimiento de las promesas divinas. María, por ejemplo, al visitar a Elizabeth, pronuncia el famoso Magnificat, ¿sí? El Magnificat de María, ¿verdad? Una alabanza a Dios por su obra de salvación. También posteriormente, estamos moviéndonos ahora dentro del capítulo 1 al 4. Dentro de esa delimitación estamos moviéndonos un poquito ahora. Tenemos a Juan el Bautista como el precursor de Jesús, ¿sí? Porque Juan el Bautista anuncia la llegada del reino de Dios y bautiza a quienes se arrepienten de sus pecados. Entonces, el Bautista, al bautizar a Jesús, reconoce que este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros vemos esa afirmación de Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, ciertamente. En versículo 16, dice, Juan pues respondiendo a todos dijo, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Sí? O sea, este, que es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, es el que viene a bautizar con el Espíritu Santo y en fuego. ¿Ok? Eso por una parte. También tenemos luego la confirmación de la divinidad de Jesús. Porque es interesante que en este punto en particular, Lucas presenta tres confirmaciones para la divinidad de Jesús. ¿Sí? Bueno, el bautismo de Jesús en este evento, que encontramos nosotros allí, que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma y escuchamos una voz del cielo que lo proclama como el Hijo amado de Dios, ¿sí? En quien Dios el Padre se complace. Y tenemos acá la genealogía de Jesús, o sea que Lucas no es el único que presenta una genealogía, también lo hace Mateo, acuérdense. Pero ciertamente Lucas traza la genealogía de Jesús hasta Adán, de manera regresiva, ¿sí? Y está presentando a Jesús como el nuevo Adán o el segundo Adán. En palabra del apóstol Pablo sería el postrer Adán, ¿sí? Y este postrer Adán es el que revierte la caída del primer hombre. Ese es Jesús, el que es hombre pero también es divino, ¿sí? También se presenta la tentación en el desierto. O sea que vemos allí que Jesús resiste las tentaciones de Satanás, demostrando su total obediencia a Dios y su superioridad sobre el maligno. Y esta sección culmina allí en Lucas capítulo 4, versículo 13, que dice de esta manera, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Entonces, el relato de Lucas sobre los comienzos de Jesús presenta al Hijo de Dios como el cumplimiento de las antiguas promesas. Y a través de los anuncios angelicales, los nacimientos milagrosos, el testimonio de Juan el Bautista y las confirmaciones divinas, a través de estas cosas, Lucas establece la identidad de Jesús como el Mesías, quien es realmente el Salvador del mundo, ¿verdad? Así que su vida, desde su concepción hasta el inicio de su ministerio público, es una revelación del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Todo eso lo encontramos en la primera división principal de este evangelio que describe básicamente los comienzos de Jesús, ¿sí? Y todo eso está enfocado en la región de Judea y el río Jordán. Lo siguiente que quiero resaltar y mencionar es el ministerio de Jesús en Galilea. Esta parte, o esto más bien se encuentra o se desarrolla, se narra desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. ¿Y qué es lo que hace Lucas aquí? Lucas introduce el ministerio de Jesús en Galilea con su primer sermón en Nazaret. Y allí em, encontramos el pasaje o la cita de Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2, en donde Jesús proclama que el tiempo de la salvación había llegado y que Él es el Mesías prometido. Entonces,
Esta proclamación establece el marco teológico para todo su ministerio en Galilea. ¿Sí? Es como un marco teológico. Está estableciendo el marco teológico para todo su ministerio en la región de Galilea, o en Galilea más bien. ¿Sí? Así que a lo largo de esta narrativa, ¿qué es lo que hace Lucas? Lucas presenta una serie de episodios que demuestran el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Sí? Esta profecía de Isaías es como el fundamento de todo lo que se narra después, en esta segunda división del Evangelio. Jesús realiza diversos milagros, como sanidades, liberaciones demoníacas, resucitaciones también, y él enseña allí con autoridad sobre el amor, sobre la compasión, sobre la justicia, y entre estos episodios hay algunos que destacan, ¿sí? Por ejemplo, el llamamiento de los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ¿sí? Que son llamados a seguir a Cristo. También tenemos en la narrativa de Lucas, cuando Jesús sana a los leprosos, paralíticos, sana a otros enfermos. Así que Él está demostrando su poder sobre las enfermedades y los espíritus malignos. También tenemos el sermón de la llanura, que sería un paralelo al discurso del sermón del monte en Mateo, ¿sí? Pero, ¿por qué en Lucas tenemos el sermón de la llanura como un lugar plano y en Mateo como un monte, que no es un lugar plano aparentemente? Acuérdense que que cada autor de los evangelios narran los sucesos acorde a sus propias perspectivas. En este caso, Lucas recopiló información, ¿sí? Entonces, que ellos estuvieran en el monte no significa que en el monte hubiera un lugar plano. Entonces, la información que Lucas recaudó seguramente decía que ellos subieron al monte y se quedaron en una llanura allí en el monte, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se narra acá es un paralelo al sermón del monte que se encuentra en Mateo. Y en este sermón de la llanura en Lucas, allí es donde Jesús presenta las bienaventuranzas y enseña sobre el amor al prójimo y la vida en el reino de Dios. Y también tenemos la conexión que se establece entre Juan el Bautista y Jesús, de que ambos son figuras mesiánicas, pero con roles diferentes, ¿sí? Porque Juan prepara el camino para Jesús, mientras que Jesús es el cumplimiento de las profecías. También dentro de esta segunda división tenemos la preparación de los 12 apóstoles, en donde Lucas dedica una sección bastante importante a la preparación de los discípulos para su ministerio. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús los envía a misión, los alimenta milagrosamente, los prepara para enfrentar los desafíos que encontrarán. Tenemos allí la transfiguración de Jesús en el monte, que ciertamente es un evento crucial en esta preparación, donde se revela la gloria divina de Jesús, se confirma su identidad como el Hijo de Dios, y tenemos otros temas centrales también dentro de esta división. Por ejemplo, el cumplimiento de las profecías, tenemos el tema del reino de Dios, tenemos la misión de Jesús que vino a salvar a los perdidos. Y tenemos la importancia de los discípulos que son llamados a seguir a Jesús y a participar en su misión, ¿sí? Entonces, el ministerio de Jesús en Galilea, según Lucas, es una demostración del poder de Dios y de la llegada del reino de Dios a través de sus enseñanzas, milagros, elección de los 12 apóstoles. Jesús se encuentra revelando su identidad como el Mesías y él está preparando a sus seguidores para continuar su obra. Eso es lo que Lucas quiere presentarnos, eso es lo que Lucas quiere mostrar. Y algunas citas bíblicas que destacan, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, es allí en donde vemos la cita de Isaías 61, 1 al 2. Jesús cita al profeta Isaías para proclamar que el tiempo de la salvación ya había llegado. También tenemos Lucas capítulo 7, versículo 22, en donde Jesús básicamente resume su ministerio ante los mensajeros de Juan el Bautista. Y Lucas capítulo 9, versículo 1 al 50, que es una narrativa bien extensa, donde Jesús envía a los apóstoles, él prepara su ministerio, ahí se narra varios sucesos como la alimentación de los 5.000,
la confesión de Pedro, tenemos la transfiguración y entre varios sucesos más que son importantes también en en la sección de Lucas capítulo 9. Y también la tercera, que sería más bien la quinta y última división principal, la tercera que estoy abordando, pero que en la división dentro del Evangelio sería la quinta división principal, que es la narrativa sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús fuera de Jerusalén. ¿Sí? En esta sección, Lucas narra los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús, desde la traición de Judas hasta el juicio injusto de Pilato. Jesús, ciertamente, ustedes ya saben esto, que Jesús es presentado como una víctima em, inocente, pero vemos que Pilato se lava la mano y vemos todos los sucesos que acontecieron para que Jesús vaya a terminar a la cruz, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, esto entre paréntesis lo digo, vemos cómo la soberanía y la mano de Dios estaban guiando, moviendo todas las piezas para que la salvación pudiera efectuarse ciertamente. Y como una vez dijo un autor de apellido Piper, llamado John Piper, que sin Judas no hay cruz. Así que Dios estaba moviendo todas las cosas para que la salvación pudiera llevarse a cabo ciertamente. Eso es soberanía, eso es un control absoluto sobre todos los sucesos. Y Lucas, de una perspectiva histórica y narrativa, nos está mostrando todos los acontecimientos allí en torno a la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, a pesar del sufrimiento, Jesús mantiene su confianza en Dios. Es un ejemplo claro a seguir. Él demuestra un amor profundo por la humanidad, incluso por sus enemigos. El famoso texto de Lucas 23, versículo 34, en donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces Jesús estaba mostrando allí un amor inclusive por sus enemigos. Lucas capítulo 23, versículo 43 dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en torno a uno de los crucificados con el Señor, que le había reconocido a Jesús como su Señor. Eso también se encuentra dentro de esta quinta división de lo que es el Evangelio según San Lucas. Y luego tenemos la resurrección. La muerte de Jesús ciertamente no es el final de la historia. Lucas relata la resurrección, no se queda en su muerte, sino que relata la resurrección de Jesús como la culminación de su obra redentora. Y yo iría un poco más allá y diría que la culminación de la obra de Jesús em, se extiende hasta el año 70 con la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Pero Lucas nos está mostrando de que la muerte no fue el límite de Jesús, que Él resucitó y que la resurrección es la yugular de nuestra fe. Entonces la tumba vacía y las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos son presentadas como pruebas irrefutables de su victoria sobre la muerte. Lucas capítulo 24, versículo 6 dice lo siguiente, voy a leerlo. Y estando perplejas acerca de esto de aquí, se presentaron delante de ella dos hombres con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es un versículo muy popular en Semana Santa, ¿verdad? Entonces, en Domingo de Resurrección, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, Lucas está mostrando que Jesús venció la muerte. Está dando una esperanza a cristianos gentiles de que este Cristo realmente es el Mesías. Y Él es la esperanza tanto para judíos cristianos como para cristianos gentiles. Luego tenemos la ascensión, ¿sí? Lucas finalmente narra la ascensión de Jesús a los cielos. Y este evento marca el comienzo de la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio a todas las naciones. Lucas 24:51 dice, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, como es común en los evangelios, todos terminan con la muerte, resurrección y gran comisión. O sea que eso es fundamental en los evangelios sinópticos principalmente, y también en el evangelio de Juan. Entonces, ¿cuáles son los temas clave? El sufrimiento de Jesús,
la victoria de Jesús sobre la muerte, la misión de la iglesia y la esperanza en la venida del reino de Dios, que ya se inauguró, pero que se va extendiendo en este mundo. Así que el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en el Evangelio de Lucas es el clímax de todo lo que él viene escribiendo, de todo lo que él viene narrando. Así que a través de estos eventos, eh, Lucas muestra cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento y cómo es que su muerte y resurrección trajeron salvación al mundo, ¿sí? Así que la historia de Jesús podemos decir que se trata de una historia de amor, sacrificio, de esperanza y que está dando esperanza no solamente a judíos, sino también a toda clase de personas. Eso es lo que Lucas quiere mostrar, que este evangelio es universal, en el sentido de que se extiende más allá de los límites de en Israel o de la nación judía, más bien, ¿sí? Ahora tenemos temas principales, ¿sí? Ahí en el PowerPoint se puede observar. En estos temas principales podemos ver la descripción de la salvación, luego se presenta a Dios como Salvador y las personas que son salvadas. Entonces hace énfasis una vez más sobre la universalidad de este evangelio, ¿sí? Bueno, en cuanto a los temas principales, em, tenemos a Jesús como el Cristo que trae el reino de Dios. Lucas destaca la figura de Jesús como el Mesías que libera a la humanidad de la esclavitud del pecado y que aquel que trae salvación, ¿sí? También, en cuanto a estos temas principales, tenemos que enfatizar de que la salvación no solo es un perdón de pecados, sino una transformación radical de la persona, tanto interna como externa. O sea que también se presenta acá la salvación como transformación. También se presenta a Dios como Salvador porque se enfatiza el papel activo de Dios en la salvación. O sea, Dios no es pasivo en la salvación, Él es activo. Y se subraya que, em, que Él tiene el poder para salvar, sino que más bien que es por su poder, que es por su plan y que es a través de su Hijo, Jesucristo, que la salvación se hace posible. Y también que la salvación es para toda clase de personas. O sea que Lucas está destacando en los temas principales que él toca, que la salvación es para toda clase de personas, sin importar origen social, condición económica o pasado pecaminoso de la persona, ¿sí? Y algunos aspectos claves de la salvación, según Lucas, es, por ejemplo, que la salvación cambia la condición de la persona, en que tu condición cambia delante de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación libera a la persona de la condenación y le otorga vida eterna. Pero no solamente eso. Dentro de los temas principales de este evangelio también encontramos que la salvación trae paz con Dios, que la salvación reconcilia al ser humano con Dios y establece una relación de amor y confianza con Dios. Y también se presenta la salvación como algo que transforma el carácter, ¿sí? La persona salva experimenta un cambio interior profundo, reflejando un amor al prójimo y una vida conforme a los principios de Dios. Y obviamente ofrece una esperanza al futuro, ¿sí? O sea que la salvación garantiza una vida eterna en el reino de Dios, libre de sufrimientos, libre de pecados. Así que eso es muy importante considerar en cuanto a los aspectos clave de la salvación según Lucas. Y también tenemos en los grupos a los que Lucas se dirige. Gentiles, Lucas está enfatizando que la salvación no es exclusiva de judíos. Y esto lo estoy reiterando una y otra vez porque Lucas enfatiza una y otra vez esto, de que la salvación no es exclusiva de los judíos, sino que se extiende a todas las naciones. Jesús vino a salvar a los pecadores. Ese es el grupo, ¿sí? Jesús vino a salvar a los pecadores, no a aquellos que se creen justos, sino a los pecadores, sin importar la gravedad de sus pecados.
También tenemos dentro de este grupo a las mujeres, o sea que Lucas resalta el papel de las mujeres en la historia de la salvación y muestra cómo Jesús las valora, cómo Jesús las libera también de las opresiones sociales que las mujeres sufrían en aquel entonces y también los pobres, ¿sí? Jesús se identifica con los pobres y anuncia buenas nuevas para ellos, así que él está ofreciendo esperanza y liberación. O sea, dentro del grupo de este grupo, la cual Lucas dirige o sobre la cual Lucas dirige su atención, encontramos gentiles, pecadores, mujeres, pobres, o sea, una variedad de personas. Por eso es que estamos diciendo que el evangelio es universal, ¿sí? Se enfatiza una y otra vez la universalidad del evangelio. Entonces, el evangelio de Lucas está presentando una visión amplia y esperanzadora de la salvación. Lucas destaca que la salvación es un regalo de Dios, se encuentra disponible para todos, que transforma radicalmente la vida de quienes la reciben. Así que al enfocarse en los marginados de la sociedad, Lucas invita a todos a experimentar la gracia y el amor de Dios. ¿Sí? Estamos diciendo, el Evangelio es universal en el sentido de que se extiende a todo tipo o a toda clase de personas. ¿Ok? Y acá tenemos las conclusiones. ¿Sí? ¿Qué podemos decir en conclusión? Que el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el glorioso Hijo de Dios, quien vino a la tierra como el amante salvador del mundo, ¿sí? Porque Él ha amado este mundo, a pesar del estado caído, depravado y pecaminoso de este mundo, Él vino a dar su vida por Él. Así que al dar su vida por la humanidad, por los hombres, Él extendió estas buenas nuevas de la salvación a toda clase de personas, independientemente de su origen étnico, independientemente de su posición económica, independientemente de su condición social o de sus rasgos físicos, etcétera, etcétera. O sea que no hay ningún tipo de distinción en este aspecto. Y en sus días también el Evangelio de Lucas aseguró a los gentiles cristianos que no habían cometido ningún error al seguir al Mesías judío. Y lo mismo se aplica para cada época. Desde el primer siglo, la vasta mayoría de la iglesia ha sido gentil, es decir, no judía. Y nosotros no hemos cometido ningún error tampoco al seguir a Cristo. Y es más, como seguidores de Cristo es nuestra responsabilidad el seguir predicando esas mismas buenas nuevas de arrepentimiento y fe para todo el mundo, sabiendo que tenemos el único mensaje que puede traer verdadera salvación. Así que básicamente así termina este evangelio, haciendo énfasis en la misión que tiene la iglesia, haciendo énfasis en el hecho de que los gentiles también tienen salvación en este Mesías que vino a este mundo como un judío y que no hemos cometido ningún error en poner toda nuestra esperanza y confianza en este Cristo que murió, que resucitó, ascendió y que reina a la diestra de Dios el Padre. ¿Sí? Y acá en el PowerPoint les dejé de manera bien puntual las conclusiones para que ustedes también puedan ir puntuando, haciendo sus anotaciones y puedan leer así de manera puntual esos puntos que he dejado allí para ustedes. Bueno, en cuanto al desarrollo de esta lección, culminamos acá en este punto y quisiera abrir ahora la sección de preguntas, opiniones, si quieren acotar algo, opinar algo, decir algo, si se entendió o hay algo que no entendieron, quieren que le explique nuevamente. Así que adelante, les doy su tiempo. Profe,